Sí, profe. Bien. ¿Ustedes están seguros que están despiertos o no? Sí, sí. Sí, Sí, profe. profe, estamos despiertos. Bueno, Sí, profe. perfecto. Entonces vamos, ahí ya comenzó. Voy a ver si consigo mi pantalla. Ahora sé si ustedes ven mi pantalla, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Se ve. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, solamente para ponernos de acuerdo, ¿qué pasa si se me corta internet? Ustedes saben que yo vengo a la facultad a trabajar acá y estoy en un sector que tenemos una mala señal. ¿Qué pasa? Nosotros vamos hasta donde nos dé la señal. Siempre la opción está en que después ustedes se puedan pasar a al otro teórico, eso no hay problema. Si se corta, bueno, eso es algo que yo ya no lo puedo solucionar así fácilmente, pero vamos a esperar que no se corte, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy, vamos a analizar las características generales de la sangre y cuáles son, vamos a tratar de clasificar los componentes y ver cuáles son esos componentes para poder después diferenciarlos entre ellos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando nosotros hacíamos la clasificación de los tejidos, decíamos tejidos básicos? Y este no es un tejido básico, sino es un tejido especial, porque el tejido básico es el tejido conectivo, y este tejido sanguíneo es un tejido especial dentro de los tejidos conectivos. ¿Se acuerdan que hacíamos la clasificación? Que dentro de los tejidos especiales también vamos a ver otro en la clase que viene, que es el tejido linfoide, o el tejido tu micrófono, creo que es Ramiro tu micrófono. Entonces, este es un tejido especial dentro de un tejido básico que es el tejido conectivo. Bueno, como todo tejido, este está formado por un conjunto de células, Y esas células no son iguales entre ellas, sino que son diferentes entre ellas, y tienen la particularidad de que la sustancia intercelular está en una fase líquida, ¿sí? Entonces tenemos células y sustancia intercelular. Y esa sustancia intercelular está en una fase líquida. Bueno, miremos un poquito cuáles son las funciones de la sangre, y algunas de esas funciones nosotros las venimos interpretando desde antes, desde la escuela secundaria, como es el transporte de oxígeno. El transporte de oxígeno, el transporte de gases, porque no solamente transporta oxígeno, sino también transporta anhídrido carbónico, lo hace a través de los glóbulos rojos. Y ese intercambio de gases se va a hacer en un sitio, en el pulmón, que después nosotros vamos a analizar cómo es la estructura, pero va a haber una captación a nivel del pulmón. Todos los eritrocitos, todos los glóbulos rojos que están pasando, van a atraer el oxígeno hacia su citoplasma, lo van a unir con la proteína que está en su citoplasma, que se llama hemoglobina, y van a ceder las moléculas de anhídrido carbónico que están trayendo desde los tejidos de donde ellos están circulando. Entonces, uno es el transporte de oxígeno y de anhídrido carbónico, y de la misma forma se transportan nutrientes para las distintas regiones del organismo. También se acuerdan que habíamos dicho anteriormente que hay una secreción de algunas glándulas, que son las glándulas de secreción endocrina, que utilizan la sangre como ellas no tienen conducto. Ellas, fíjense en los micrófonos, chicos. Ellas utilizan la sangre como vehículo, un vehículo para llegar a distintas regiones del organismo.
Entonces, también sirve como transporte de ese producto de secreción que son las hormonas. No solamente las hormonas, sino que se transportan otras sustancias que nosotros vamos a ir analizando y que tienen distintas acciones dentro del organismo, que se llaman como sustancias reguladoras, que pueden favorecer la actividad de algunas regiones. Otra de las funciones de la sangre es controlar lo que se denomina homeostasis en el organismo. Ella va a estar trabajando como una sustancia buffer, impidiendo que haya situaciones de mayor acidez o de mayor alcalinización. Ellas participan en el proceso, la sangre es un elemento fundamental con lo que ella contiene en el proceso de coagulación sanguínea, porque si ese proceso no existe, nosotros estaríamos con cualquier lesión que provoque una rotura de los vasos sanguíneos, esa sangre se extravasaría y si no existe un proceso de coagulación perderíamos más sangre de la necesaria. Ellas participan en el proceso de termorregulación del organismo, ¿sí? Y bueno, acá hay un punto que lo vamos a completar en la clase que viene, que es la de transportar las células que tiene y trabajar en forma conjunta con los órganos del sistema inmune. Bueno, la sangre, dijimos, está compuesta por una fase líquida que se denomina plasma y lo que se llaman elementos figurados. ¿Qué quiere decir elementos figurados? Elementos figurados es lo que tiene una figura, lo que tiene una forma. Y esos elementos figurados nosotros decimos en general y está referido a la presencia de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Si nosotros tomamos una muestra de sangre, de lo que ustedes van a hacer después en la vida profesional y en la práctica antes de recibirse, van a tomar una muestra de sangre y esa sangre va a ir a un tubo de centrífuga y esa sangre cuando es centrifugada va a estar, si nosotros observamos otra vez el tubo, vamos a ver que la fracción inferior, en esta fracción inferior va a estar ocupada por la presencia de los glóbulos rojos que decantaron. Hay una fracción pequeña acá arriba de esta que en general toma una coloración más bien grisácea, que es la zona donde se ubican los glóbulos blancos, y una zona superior que está alrededor del 50 al 55% de lo que es este tubo, que es lo que representa el plasma. El plasma es la parte líquida de nuestro tejido sanguíneo. Bueno, en ese plasma, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Encontramos fundamentalmente agua, fíjense el alto porcentaje de agua que tiene, 92% de lo que es el plasma está representado por agua. Y una pequeña proporción, nosotros tenemos otros elementos, y esos otros elementos son proteínas, como por ejemplo la albúmina, la globulina, el fibrinógeno. Estas proteínas sirven, por ejemplo, como proteínas de transporte de sustancias, sobre todo la albúmina, las sustancias se transportan no libremente en la sangre, sino se transportan unidas a la albúmina. Estas son proteínas que muchas de ellas actúan como sustancias que se denominan anticuerpos. Hay algunas formas de globulina que no son anticuerpos, no todas las globulinas son anticuerpos. Y esta es otra proteína que está dentro de la sangre, que es la que va a participar en el proceso de coagulación sanguínea. Aparte de eso, ¿cuál es el otro contenido que tiene el plasma? Fíjense que tiene electrolitos y dentro de esos electrolitos está el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio. Tiene sustancias nitrogenadas no proteicas como la urea, el ácido úrico, la creatinina, todos esos elementos que se determinan cuando uno hace un análisis de sangre
Sustancias nutritivas como por ejemplo la glucosa, lípidos, aminoácidos, gases, que ya hablamos recién, y también aprovechan como vehículo de transporte sustancias reguladoras como son las hormonas o diferentes enzimas. Bien, bueno, hay una diferencia entre lo que se llama plasma y lo que se llama suero. Cuando nosotros nos sacamos una muestra de sangre y esa muestra de sangre la depositamos en un tubo de ensayo, en un tubo de centrífuga, después de algunos minutos esa muestra va a cambiar. Esa muestra nosotros vamos a ver cómo ella inicia el proceso de coagulación, y ese proceso de coagulación va a llevar a la formación de lo que se llama el coágulo, y por fuera de ella o por arriba de esa muestra va a quedar un sobrenadante que recibe el nombre de suero. ¿Y qué es lo que cambió con respecto a la primera diapositiva que mostramos? Es que acá se produjo un proceso de coagulación. Y cuando se produce la coagulación, la parte líquida, ya nosotros no lo denominamos más como plasma, sino que lo denominamos suero. Entonces, cuando hay un coágulo formado, la proteína que se llamaba fibrinógeno ya cambió y se va a producir el coágulo. Y la parte líquida ya no se va a llamar más plasma, sino se va a llamar suero. No sé si me expliqué con eso. Sí, creo que se Profe, entendió. Sí, en la parte de coagulación, en la parte sí. de arriba queda la parte líquida o queda en todo el tubo. No, queda en la parte de arriba, porque todo lo otro, lo que va con la parte celular, por su propio peso, cae en la parte inferior del tubo, ¿sí? Entonces, el sobrenadante es lo que nosotros denominamos suero, que vendría a ser lo mismo que el plasma, solo que ya no tiene más el fibrinógeno, porque el fibrinógeno se usó para formar el coágulo. ¿Sí? Sí, se entendió muy bien. Bueno, acá están los elementos, fíjense, acá tenemos los elementos, solamente que acá se separó el fibrinógeno, que es el que va a participar en el proceso de coagulación. Y después tenemos los elementos orgánicos e inorgánicos de la misma forma que hablamos anteriormente. Ahora vamos a Profe, los elementos. ¿Sí? el ¿Sí? proceso de coagulación sería que se va solidificando un poco. Claro, se produce exactamente como una solidificación, se produce como una agrupación más consolidada de los elementos celulares. Y eso se produce así porque es necesario que se produzca, y es un proceso que aparece cuando la sangre está fuera de los vasos sanguíneos, o cuando se produce una rotura de los vasos sanguíneos. Es como que se arma como si fuese un tapón para que no se siga perdiendo, ¿sí? Y la sangre que no Sí. está circulando, cuando nosotros la sacamos de los vasos sanguíneos, esa sangre se coagula así, en cuestión de segundos, de minutos, depende de la cantidad. Si sacamos más cantidad, va a demorar unos minutos más. Pero si sacamos una pequeña cantidad, en cuestión de segundos, esa sangre ya no queda más líquida, a nosotros nos cuesta porque se comienza como a secar, y ese es el proceso de coagulación. La sangre que no está circulando, que no está en los vasos sanguíneos, es una sangre que va a coagular. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, yo tengo un cartel horrible acá que dice que mi internet está medio inestable. ¿Ustedes me escuchan bien todavía? ¿Sí? Yo la escucho Sí, bien. profe. Se Bueno, escucha bien hasta ahora. bueno, entonces vamos a los elementos figurados. Elementos figurados quiere decir figura, ¿sí? Lo que tiene forma, lo que tiene tamaño, lo que tiene un color.
Y en esos elementos figurados nosotros encontramos en la sangre los eritrocitos, lo que se llama eritrocitos, hematíes, que se escribe con H, o glóbulos rojos. Se utilizan esos tres sinónimos. Después tenemos los glóbulos blancos o leucocitos y tenemos las plaquetas. Y acá en las plaquetas siempre acuérdense que hacemos la salvedad de que en realidad en los mamíferos las plaquetas no son verdaderas células, sino que son fragmentos de una célula previa que se fue dividiendo. Digo en los mamíferos porque en los peces y en las aves sí son verdaderas células, porque aparecen como células que tienen un citoplasma y un núcleo. Lo que no pasa en los mamíferos. En los mamíferos nosotros vemos un citoplasma solamente, una fracción de citoplasma, pero no vemos con núcleo. Bueno, entonces cuando nosotros hacemos el material que Profe. ustedes van a... ¿Sí? Las plaquetas, cuando tienen núcleo, o sea, cuando están completos, ¿genera alguna diferencia o sea, en su función? No, en general todas, o sea, no en general, en todas las especies las plaquetas participan en el proceso de coagulación. Ahora, en algunas especies como los peces y las aves tienen, además de participar en ese proceso, tienen algunas funciones de fagocitosis también, ¿sí? Ah, bueno, gracias. Pero la función básica, que es la de intervenir en el proceso de la coagulación, está en todas las especies, solo que se agregan a algunas especies otras funciones más. En los mamíferos solamente parece poco, ¿no? Pero en realidad es sumamente importante. Participa en el proceso de la coagulación, no se le atribuyen funciones de fagocitosis. Bueno, gracias. Bueno, nosotros lo que se va a hacer ahora, lo que ustedes van a trabajar en la clase, es con un material que es sumamente fácil para confeccionar, lo que se denominan los frotis sanguíneos. Y los frotis sanguíneos se realizan, y eso es una práctica que ustedes después la van a hacer en fisiología, que nosotros depositamos así una gotita sobre el portaobjeto, una gotita de sangre, y esa gotita apoyamos otro portaobjeto, y después cuando toma contacto con todo ese borde, fíjense cómo está acá, cuando la sangre se distribuye por este borde, hacemos un arrastre, que es un arrastre suave, para poder distribuir toda esa gota en la superficie del portaobjeto. Y eso se puede fijar con fijadores como alcohol y otros fijadores rápidos, o si no se lo puede dejar secar. Y después ya está listo como para ser coloreado. Y las coloraciones que se emplean son coloraciones que utilizan colorantes básicos y colorantes ácidos. El colorante ácido nosotros ya lo conocemos, que es la eosina. Solamente cambia un poco porque acá nosotros no utilizamos hematoxilina, porque no es un corte, sino que es un extendido. Entonces a esa hematoxilina que usábamos antes la reemplazamos por un azul de metileno o por otros colorantes básicos que me van a dar a mí, en la observación en el microscopio, me van a dar como una imagen muy parecida a la hematoxilina y eosina, porque yo voy a ver partes de células que son basófilas y otras células que son acidófilas. Solamente remarco que acá no hay utilización de hematoxilina, porque la hematoxilina es un colorante que usamos cuando hay un corte histológico, cuando pasamos por como si fuese una cortadora de fiambre, y lo ponemos al material sobre portaobjeto. En este caso es la gotita de sangre que la arrastramos y coloreamos. Hay otras coloraciones posibles, esta es una coloración que se llama coloración de Romanowsky. Hay otras coloraciones muy usadas también, que son la coloración de May-Grunwald-Giemsa, o solamente Giemsa, o la coloración de Ray, que me van a dar esta imagen que estoy viendo acá.
células que se ven con un aspecto acidófilo, más bien rosado pálido, y otras que ustedes ven acá que se las ve más basófilas. Acá está la gota de sangre y acá se realizó el extendido de esa gota de sangre. Bueno, hay una tabla que después ustedes tienen que tomarse unos minutos para tratar de registrar algunas diferencias. En esta tabla está marcado acá el tipo celular, o sea, de lo que se está hablando, eritrocito, linfocito, neutrófilo y así por delante. ¿Cuál es el tamaño de estas células? Es una tabla que simplifica bastante. Fíjense acá, está referido al tamaño del eritrocito, que es de 7,2 micras. Ese es un tamaño bastante estable en todas las especies, salvo en las aves. En las aves nosotros tenemos los eritrocitos que van a casi duplicar ese tamaño, porque vamos a hablar de células que están alrededor de las 13 micras aproximadamente. Pero esto es una tabla hecha para mamíferos. Fíjense el tamaño del eritrocito, 7,2 micras. El tamaño del linfocito, que oscila entre 6 a 15 micras. El tamaño del neutrófilo, que va de 12 a 14 micras. Y así continúa la tabla. Acá también esta tabla expresa la cantidad de células por litro de sangre. Y después vamos a hablar en el transcurso de la clase qué quiere decir fórmula leucocitaria, porque a nosotros nos interesa mucho no saber tanto de valores absolutos, sino de saber de valores relativos. Fíjense otro dato más que tiene esta tabla, que por ahí nosotros nos pasamos por alto la tabla, pero la tabla tiene la intención de simplificar. Fíjense lo que en cuanto a la duración del desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que cuánto tarda la célula para formarse, ¿sí? En el caso del eritrocito estamos hablando de una semana, en el caso del linfocito hablamos de 2 días, y así siguen los ejemplos. En el caso de la plaqueta tardan más o menos 5 días. ¿Cuánto es la vida media de la célula? ¿Qué quiere decir la vida media? Es la vida aproximada de la célula en la circulación. Un eritrocito, o sea, un glóbulo rojo, vive en la circulación aproximadamente 120 días. Las células que tienen una vida media más prolongada, por eso está con el signo de pregunta acá, son los linfocitos. Fíjense el neutrófilo. El neutrófilo vive aproximadamente 6 horas, 7 horas, 10 horas o algunos poquitos días desde su formación. Lo mismo los monocitos son células que viven un tiempo mayor, y las plaquetas que están, una vez que están ahí, se fragmentaron, ellas van a vivir aproximadamente 12 días. ¿Sí? Miren el cuadro después con un tiempo para que puedan registrar las diferencias. Vamos a los eritrocitos. Eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos. Fíjense, lo primero que llama la atención es la forma. Ustedes ya leyeron algo de esto para la actividad previa. Los eritrocitos son discos, se llaman discos bicóncavos porque ellos tienen una depresión en el centro, vistos así de perfil, tienen una concavidad que está en las dos superficies, en la superficie superior e inferior. Vistos de frente son realmente como si fuese un disco. Fíjense que acá se ve, en esta microscopía de barrido, se ve esa depresión. Y en la microscopía óptica se ve la parte central como una zona más transparente, porque realmente el citoplasma queda muy bajo en esa parte central. Acá está la vida media del eritrocito en las distintas especies. En la gallina es la especie que menos tiempo de vida tiene, pero fíjense, en el bovino 160 días, en el equino 150 días, en el humano son 120 días. Bueno, ¿qué tiene el eritrocito en su citoplasma? Tiene una proteína que le va a servir para transportar oxígeno. Ya esta es una célula madura
es una célula que no tiene organelas en su citoplasma porque él está destinado a llevar gases. Esos gases se van a intercambiar en el pulmón. Y ese espacio en el citoplasma está ocupado por la hemoglobina. Y esa hemoglobina tiene en su conformación, participa el hierro. El hierro es en un estado químico que se llama estado ferroso, es el que va a permitir el transporte de oxígeno, el transporte de gases. ¿Sí? Esto es en la microscopía electrónica, donde esto es un glóbulo rojo, visto de perfil. Fíjense cómo es realmente un disco bicóncavo, porque esta es una concavidad, acuérdense, para los que confunden concavidad con convexidad, la concavidad es como si fuese que tuviera un pocito, una depresión. ¿Lo ven acá? Este es otro, este es menos marcado, ¿sí? Estos son los bordes de la célula y esta es la concavidad, por eso se llama disco bicóncavo, porque tiene la concavidad en esta superficie y en esta superficie. Acá hay otro más, ¿lo ven? Profe, ¿eso que rodea es plasma lo que está al costado? Exactamente, exactamente. El plasma como no se colorea en la microscopía, y acá también nosotros no tiñe eso, entonces quedan como espacios claros entre las células. Yo sé que el plasma está acá. Hay veces que toma como una tonalidad un poquito rosado, pálido, pero es el espacio entre célula y célula en la sangre, en funcionamiento, está ocupado por el plasma. El glóbulo rojo es una célula que mide aproximadamente, en los mamíferos dijimos 7,5 micras, y es la célula de comparación, porque yo todo lo que miro en el microscopio comparo con el tamaño del glóbulo rojo, entonces no necesito tener una regla dentro del microscopio, sino que yo, como hay abundancia y hay proximidad de glóbulos rojos, yo calculo el tamaño de una célula en base al tamaño conocido que es el del glóbulo rojo. Hay células, por ejemplo, que yo digo que el neutrófilo es 2 veces más grande que el eritrocito. El monocito es 3 veces más grande porque estoy haciendo un cálculo visual en base al tamaño que yo conozco del eritrocito, porque es el tamaño más de la célula del organismo que es más estable. En la circulación, dependiendo del calibre de los vasos sanguíneos, los eritrocitos van a circular cuando el calibre es estrecho, los eritrocitos van a circular así uno atrás de otro y van a formar estas figuras que se llaman en pilas de moneda. Fíjense cómo está acá, cómo lo toma esta fotografía del microscopio. Y hay un detalle que tiene esta célula, que tiene pocas cosas en el citoplasma porque a él le interesa llevar solamente los gases, y está ocupado ese citoplasma. Dijimos que no tiene organelas en una célula madura, pero que tiene el eritrocito para que nosotros nos recordemos y que es importante. El eritrocito tiene un citoesqueleto que le va a permitir mantener esta forma. Esta es nuestra forma de disco bicóncavo, ¿sí? Para mantenerse siempre de esta forma tiene que haber proteínas que lo mantengan de esa forma. Y ustedes saben que el eritrocito va a pasar en algún momento en la circulación por vasos sanguíneos que se llaman capilares, que a veces son más estrechos que el diámetro del eritrocito. Entonces, si yo digo que un eritrocito tiene 7,5 micras de diámetro, hay capilares que tienen 5 micras de diámetro, 6 micras de diámetro, y
cómo hace una célula para pasar por un vaso que tiene un diámetro inferior a ella. Tiene que sufrir un proceso de modificación de su forma, se tiene que plegar para poder pasar. Y esos cambios de forma que tiene el eritrocito en los lugares más estrechos, lo hace gracias al citoesqueleto. Y ese citoesqueleto le va a permitir volver a recuperar la forma otra vez. Acá nosotros podemos ver cómo aparecen proteínas que nosotros las vamos a mencionar y vamos a tratar de registrar algunas de esas proteínas que están asociadas a la membrana plasmática y al resto del esqueleto que queda dentro de la célula. Entonces, si yo voy al borde de esta membrana plasmática, ¿sí? Acá está la membrana del eritrocito, voy a encontrar proteínas que se llaman proteínas integrales de membrana, que algunas adquieren importancia, como son estas, la glucoforina, y esta proteína que está del lado interno que se llama anquilina. También aparece otra proteína que está acá, ubicada acá atravesando la membrana, que se llama proteínas de banda 3. Entonces nosotros tenemos proteínas ligadas a la membrana plasmática y proteínas que se insertan en el lado interno de esa membrana. Y en el lado interno vamos a tener una que se llama espectrina y anquilina. Y un poco aparecen con más detalle también, con más avance de la ciencia, aparecen otras proteínas que se llaman proteínas de banda 4. Finalmente estas proteínas se van a asociar ¿con quién? Con los que nosotros ya conocemos de otras células que están presentes en el citoesqueleto, que son la actina y la tropomiosina. Entonces no vamos a registrar todas las proteínas que están presentes, sino algunas de ellas. Entonces vamos a mencionar la anquilina y la glucoforina junto con la espectrina asociadas a filamentos de actina y tropomiosina. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, menciono esto porque por ahí aparecen en el, como alguna pregunta por ahí que pueda aparecer en el parcial. Entonces me parece que este gráfico simplifica bastante. Mencionar algunas proteínas, en general nosotros hacemos mención a esta, la espectrina, anquilina y glucoforina, y las proteínas de banda 3 y de banda 4, asociadas con los filamentos del citoesqueleto. Bueno, la cantidad de eritrocitos expresada en millones por milímetro cúbico van a variar de acuerdo a las especies. ¿Necesitamos saber nosotros? No, nosotros en este momento no necesitamos saber todavía. Ustedes después sí van a necesitar saber. ¿Por qué? Porque la cantidad de glóbulos rojos, como decíamos al principio, me va a dar el grado de normalidad de ese individuo, me va a aproximar a saber cuál es el estado de salud. Y si yo tengo una cantidad inferior al número que es normal para la especie, voy a tener voy a estar en presencia de lo que se llama anemia, cuando el número baja del normal. Y en algunos casos ese número puede estar aumentado. Lo más frecuente es que esté disminuido. Entonces nosotros tenemos que hacer un tratamiento, porque si nosotros tenemos menos células que están transportando oxígeno, ese individuo está en una desventaja, porque está oxigenando, está cambiando los gases en menor proporción que un individuo sano. Profe, Sí. disculpe, ¿puede Sí, volver sí. a mencionar las proteínas? Las proteínas, hay proteínas que son proteínas integrales de membrana, como es la glucoforina o las proteínas de banda 3. Las proteínas que están del lado interno de la membrana, que se llama
anquidina, que es esta que está acá, ¿sí? Este es el lado interno de la membrana, y la espectrina, junto con proteínas de banda 4, que son las que se van a unir a la actina y a la tropomiosina. ¿Sí? Entonces, Gracias, profe. no, no es nada. Entonces tenemos estas proteínas integrales de membrana, la espectrina y la anquidina que están del lado interno, y estas que están ya uniendo al citoesqueleto, que son parte del citoesqueleto. Bueno, también dijimos que es importante determinar el tamaño, saber el tamaño de los eritrocitos, porque un tamaño menor o un tamaño mayor es el reflejo de que algo no es normal. Ustedes eso también lo van a ver, pero no con nosotros, sino que hoy en esta materia nosotros tenemos que ver qué es lo normal. Y para saber lo que es anormal, tenemos que saber lo que es normal. Después ustedes en fisiología van a ver todas las variantes que tiene el tamaño de los eritrocitos. En el hombre mide 7,5 micras, en el perro mide 7 micras aproximadamente, en el gato es un poquito más chiquito, y fíjense cómo decíamos al principio que en las aves y en los peces se trata de células mayores. En las aves mide 12 micras, pero ya se trata de células que son células completas, ¿sí? Células con núcleo. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Me quieren hacer alguna pregunta, algo que hayan leído y que yo no mencioné acá en la descripción que hice del eritrocito? A mí me surgió una pregunta. A ver. Dijo que cuando son más pequeñas se llama anemia, ¿no? O cuando faltan. Exacto, exacto, sí. Y cuando hay un exceso, Y cuando hay un exceso, a ver, no recuerdo en este momento cómo se llama cuando hay, pero es, no me acuerdo, no quiero decir nada porque en realidad no me estoy acordando cómo es la denominación cuando hay una mayor cantidad de células. y en ese caso también habría que tratarlo o no pasa nada. No. Todos esos parámetros indican algo. Entonces, cuando uno detecta eso, lo que tiene que hacer es interpretar por qué puede estar pasando eso. Lo que uno hace es el razonamiento. ¿Estas células de dónde salen? Salen de un tejido que se llama médula ósea. Y esa médula ósea puede estar fabricando más células de las que les corresponden. Entonces, hay que ver qué está pasando. Por ejemplo, también hay que considerar el estado y la funcionalidad de ese organismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que hay una variación en los números que yo les estoy mostrando que está asociada al sexo también. No es lo mismo la cantidad de glóbulos rojos, vamos a tomar en el caso del hombre, que el del hombre y el de la mujer. La mujer proporcionalmente tiene un número menor. Por ejemplo, de glóbulos rojos, lo normal es de 3.800.000 a 4.200.000. Y en el hombre es hasta 4,5 millones por milímetro cúbico, aproximadamente. Ahora, si ese hombre yo le agrego la funcionalidad, por ejemplo, de ser un deportista, de ser un corredor de carrera, entonces es probable que yo tenga una mayor cantidad de glóbulos porque está asociado a la funcionalidad de ese organismo. Ahora, ese aumento tiene un límite que se considera normal. Después, ustedes cuando vayan a la parte de patología, van a ver cuál es la variación y qué me está mostrando esos cambios en el número y en el tamaño. Doctora, ¿Sí? un segundo.
Para contestar la pregunta del compañero, ¿sería policitemia o poliglobulia? Exacto, es esa la palabra, no me salía. Muy bien, gracias. Gracias. Nada, Policitemia. Policitemia, exacto. Muy bien, gracias. Y ese sería un tipo de anemia, ¿no? O Y sea, ya, hay más. disculpa, ¿y ya leíste por qué se da? No. O sea, Ajá. es como que la sangre se espesa prácticamente por un exceso de glóbulos rojos, pero hasta ahí quedé. Está bien, está bien. No, solamente pregunté por si habías leído. Por si habías Profe, leído. Por lo poco que leí, dice que es porque se necesita un mayor transporte de oxígeno. Se da normalmente en personas que fuman. Que fuman. Ujú, ujú. Está bien. Bueno, ahí vieron cómo cambia también, ¿no? ¿Y por qué el que fuma va a necesitar más? ¿Por qué? ¿Cómo sería el análisis que hacen? El razonamiento que ustedes hacen. Porque porque hay se una dañan los deficiencia en el pulmones. transporte de oxígeno. Claro, exactamente. Hay otros gases que están ocupando, ¿sí? Entonces necesita tener una mayor afluencia para llegar con la misma cantidad de oxígeno, ¿sí? Para poder distribuir. Entonces hay un razonamiento en ese aumento de células. Está bien, muy bien por el aporte, muy bien. Bueno, ¿seguimos? Sí, sí. Bien, me gusta. Muy bien, este cuadro que está acá es fórmula leucocitaria, y ahí estamos dejando la parte de eritrocitos y nos vamos a los glóbulos blancos. La fórmula leucocitaria es la cantidad de leucocitos, perdón, cantidad de leucocitos o glóbulos blancos. Y hay dos formas de expresar lo que se llama fórmula leucocitaria absoluta, que es la cantidad de las células por milímetro cúbico. Y la relativa es la cantidad de esas células, pero expresada en porcentaje. Vamos a ver si podemos hacer la diferencia. En el caso, vamos a mirar acá, en el caso del perro hay 11.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. En el caso del gallo hay 28.000 por milímetro cúbico. ¿Sí? En el caso del bovino hay 8.000. En el caso del hombre también son alrededor de 7.000. O sea, la cantidad por milímetro cúbico, la cantidad total de los glóbulos blancos. ¿Se cuenta? O sea, se determina todo, punto. Ahora, la relativa ya va a discriminar por tipo de célula. Hay, por ejemplo, en el caso del perro, de todas las células, de todos los glóbulos blancos, el 70% son neutrófilos. ¿Sí? En el caso del bovino, aproximadamente el 30% son neutrófilos. Pero si yo miro acá en los linfocitos, fíjense, en el caso del perro, el 20% de todos los glóbulos blancos son linfocitos. Y en el caso del bovino, el 60% de los glóbulos blancos que yo detecto en el análisis son linfocitos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay especies que se llaman especies neutrofílicas y especies linfocíticas. Las especies neutrofílicas son las que tienen mayor cantidad de neutrófilos. Y para no aprenderme totalmente el cuadro ese, porque en realidad no es el objetivo de nuestra materia, yo voy a agrupar para simplificar. Y lo agrupo de esta manera. Los carnívoros, llámese perro, gato, son especies neutrofílicas, donde hay un predominio de neutrófilos cuando yo voy a hacer el extendido de sangre y miro en el microscopio, voy a ver más neutrófilos, y eso es normal. ¿Sí? Y hay especies como los rumiantes, ya sea bovino, ovino, cabra, que son especies linfocíticas, donde hay un predominio de linfocitos, y eso es normal.
¿Y por qué hago esta aclaración? Porque a veces nosotros vemos la sangre y detectamos alguna patología en una especie que normalmente tiene una mayor cantidad de neutrófilos. Por ejemplo, si veo un extendido de un perro, voy a decir, este perro está pasando por un proceso de infección, porque tiene muchos neutrófilos. Y no, normalmente él tiene muchos neutrófilos. El 70% de sus células blancas son neutrófilos. Y si miro el bovino, el 60% de las células blancas son linfocitos. Y no voy a detectar una patología porque en realidad es así para esa especie. Lo normal es así. Entonces, la fórmula leucocitaria me dice, si es absoluta, me dice la cantidad de glóbulos blancos por milímetro cúbico. Y si es relativa, me discrimina por célula. ¿Y cómo se llega a esa discriminación? Porque yo miro en el extendido, miro y cuento, voy contando. Cada vez que veo un neutrófilo, aprieto un contador específico ya para eso, aprieto un contador. Veo un basófilo, cuento, pongo. Y el contador me para cuando se llegaron a 100 células contadas. Y si yo miro esas 100, voy a ver, si es de perro, voy a ver 70% son neutrófilos. El 1% van a ser basófilos. El 20% van a ser linfocitos. Y si fuese de bovino, sería un 60, cuento hasta llegar a 100, y miro, ¿qué me marcó? 60% son linfocitos, porque es una especie linfocítica. ¿Me expliqué? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Vamos al neutrófilo. El neutrófilo, este es un práctico, una clase relativamente sencilla, porque hay células acá que las vamos a agrupar. Nosotros agrupamos a los glóbulos blancos en células que tienen gránulos en su citoplasma y las que no tienen gránulos. En realidad no es tan así, sino que estas células que se llaman granulocitos, dentro de los glóbulos blancos, son los que tienen dos tipos de gránulos. Los gránulos pueden ser específicos e inespecíficos. El neutrófilo es una célula que mide aproximadamente 10 a 12 micras de diámetro, o sea que es una célula más grande que el eritrocito, tiene un núcleo lobulado, ¿sí? Y esos lóbulos están unidos por puentes acá de cromatina, ¿sí? Acá se los puede ver, ¿sí? A ese núcleo, y en la medida que él tiene más horas de vida, hay una mayor cantidad de lóbulos en su núcleo. Cuando es una célula más joven, todavía ese núcleo no está lobulado, y entonces se llama núcleo o neutrófilo en... ¿Cuál es el término que se emplea cuando el núcleo del neutrófilo no está lobulado todavía? ¿Encallado puede ser? Perfecto, el núcleo encallado, ¿sí? O neutrófilo encallado. Que hace referencia solamente a que es una célula joven que todavía no presenta lobulaciones en el núcleo. Fíjense el citoplasma de esto en la microscopía electrónica, está lleno de gránulos, y esos gránulos tienen enzimas. Otra vez acá se ve ese neutrófilo, esto es el núcleo lobulado. Acá no se ven los puentes de cromatina porque no se observa en esta fotografía porque están a otro nivel, pero estos son los lóbulos del núcleo. En general, la lobulación del núcleo oscila entre 3, 5 o 6 lóbulos. Bueno, ¿qué son esos gránulos que tiene? Se denominan gránulos primarios y gránulos secundarios. Gránulos primarios y gránulos secundarios. Los gránulos primarios también reciben el nombre de gránulos azurófilos. Y fíjense el contenido que tienen esos gránulos. Tienen enzimas como mieloperoxidasa, defensina, hidrolasas ácidas. Y hay otros gránulos que se llaman gránulos específicos o secundarios. Gránulos específicos o secundarios.
Y esos gránulos específicos o secundarios tienen también un contenido de enzima, pero de enzimas diferentes. Enzimas como la colagenasa, fosfolipasa, lisosimas, entran dentro del contenido de estos gránulos que son un poco más pequeños, pero son más abundantes que estos que son más grandes y un poco más escasos. ¿Sí? Inclusive hay algunos libros que van a encontrar la presencia de un tercer tipo de gránulos. ¿Estamos? ¿Por qué son más oscuros los primarios? ¿Por qué son más oscuros los primarios? Y por el contenido que tienen. Por eso dan una imagen más oscura. El contenido de enzimas es un poco diferente. ¿Sí? Ah, está Esto, bien. el contenido es diferente, pero en el momento de la acción de esta célula, que la acción de esta célula es fagocitar sustancias pequeñas, estos gránulos entran en contacto con la sustancia que van a fagocitar y estos gránulos secundarios se van a unir, ¿sí? Como estos gránulos se unen con la sustancia que es fagocitada, se la mete dentro del citoplasma, esas enzimas van a ser liberadas para degradar, pero eso también va a marcar la muerte de la célula, porque la célula no tiene capacidad para regenerar sus gránulos, que son los que le otorgan la función, y también la liberación de enzimas va a terminar degradando a la propia célula. Y esta es una célula que participa en esa fagocitosis y es la célula que va a formar parte de lo que nosotros conocemos con el nombre de pus. Acá está ese neutrófilo, acá está el T-núcleo que es tan típico del neutrófilo, ¿sí? Acá está, fíjense los gránulos que tienen el citoplasma, y esta es una célula también que que tiene la capacidad para salir de los vasos sanguíneos, y es lo que está mostrando esta imagen. Este es un vaso sanguíneo representado en un corte longitudinal, y acá está nuestro neutrófilo en circulación. Ese neutrófilo, para salir del vaso sanguíneo, va a arrimarse a los bordes, a la pared del vaso sanguíneo, y se va a enlentecer su pasaje. Fíjense cómo acá ya está unido acá receptores de estas células endoteliales, y finalmente va a atravesar el espacio entre célula y célula, primero largando como si fuese una pequeña prolongación de citoplasma, hasta que él va a conseguir salir de la circulación e irse al espacio perivascular. ¿Sí? Para todo esto tuvo que haber un proceso de liberación de sustancias que hace que estas células epiteliales que estaban unidas, ellas disminuyan la unión que tienen y dejen pasar el citoplasma, dejen pasar una primera parte del citoplasma del neutrófilo hasta que él sale al espacio perivascular. Este es un esquema donde vamos a ver al neutrófilo con todos sus gránulos. Acá están los lóbulos del núcleo, y él va a conseguir abrazar y a introducir esa partícula que va a fagocitar y va a formar lo que se llama el fagosoma. Ese fagosoma va a estar expuesto a la acción de los gránulos específicos e inespecíficos, ¿sí? Que lo van a degradar. Pero esa degradación finalmente va a ocurrir con la muerte de la célula, y parte del proceso de lo que va a quedar del resto de la célula y la partícula que se fagocitó, va a venir otra célula más que lo va a terminar de digerir, que es el macrófago. ¿Sí? Sí, ¿Chicos? entendí. ¿Sí? Sí, Bien. profe. Bueno, este es un esquema para mirar cómo trabajan los gránulos y cómo en ese trabajo de los gránulos la liberación de enzimas producen lo que se llama, eso después ustedes lo van a ver más en patología, una reacción de formación de un superóxido, y
esas moléculas van a terminar haciendo la degradación de la sustancia. Se llaman especies reactivas de oxígeno. Bueno, acá está la figura, esto lo van a ver en los preparados, ¿sí? Un neutrófilo de un canino. Fíjense que cuando el neutrófilo es la célula que posiblemente sea más fácil para detectar, ¿sí? Acá fíjense la cantidad de lóbulos que tiene, ¿sí? Y este que todavía no está totalmente lobulado. ¿Estamos? Sí. Sí, estamos. Ahora, Sí, Sí, profe. solamente les hago una pregunta para llamar la atención. Fíjense este glóbulo rojo, el tamaño, 7 micras, esto es el 12 micras, está bien. Ahora, ¿por qué este glóbulo rojo se ve así y estos que son glóbulos rojos, que ustedes no me preguntan, pero que yo calculo que por ahí se están preguntando, ¿por qué esta imagen es así? Por Esto la es presión. esto es glóbulo rojo, ¿por qué? Por la presión. Depende de la solución en que se encuentren, si es isotónica, hipertónica. Muy bien, muy bien. Entonces nosotros no siempre vamos a ver las imágenes así, no siempre vamos, sino que hay veces, y de acuerdo al procesamiento que tiene la sangre y cómo hacemos el extendido, tienen que ver con figuras de donde los glóbulos rojos no aparecen tan redondeaditos. Y las células también nosotros las podemos ver como fracciones de células o menos coloreadas. Depende de cómo sea el proceso de extracción y de coloración. Nosotros vamos a tener una imagen que no siempre es exactamente así. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia con respecto a otra célula que es el eosinófilo? El eosinófilo también es un granulocito, tiene gránulos específicos e inespecíficos con un contenido de enzimas que están puestas acá en esta lista, y se diferencia porque en la microscopía óptica nosotros vemos un eosinófilo que mide aproximadamente unas 12 micras y tiene un núcleo que es un núcleo bilobulado. Tiene un lóbulo acá y otro lóbulo acá. Y fíjense los gránulos, se llama eosinófilo por la característica de tener estos gránulos que tienen esa tonalidad. Ahora, en la microscopía electrónica, nosotros vamos a ver que esos gránulos del eosinófilo tienen una particularidad que es como que ellos tienen lo que se llama un cristaloide. ¿Ven esta parte oscura acá que está acá? En los gránulos. Bueno, eso se ve, pero se ve en la microscopía electrónica, no se ve en la microscopía óptica, que es parte de la constitución de esos gránulos. Esos gránulos también tienen contenido enzimático, tienen enzimas específicas, y esta es una célula que va a participar en procesos que está participando de procesos que van a defender al organismo fundamentalmente de casos de parasitosis. Entonces a nosotros nos ayuda la detección de parasitosis en el organismo cuando vemos esta célula en una cantidad superior a la normal. Y si nosotros vamos a nuestra tabla, que voy a retroceder un poquito para mostrar la tabla de los eosinófilos, fíjense que ellas están en un porcentaje bajo, ¿sí? 4%, 5%, 9% de las células son células que representan a los eosinófilos, ¿sí? ¿Chicos? Sí, sí. Sí, Sí, profe. profe. Sí. Bien. Son células muy lindas, células que se las puede ver. ¿Qué quiere decir con que son células que se las puede ver? Porque de todas las células, fíjense que el 4%, si yo hago un recorrido de todo el portaobjeto, no voy a encontrar con tanta frecuencia como los neutrófilos, pero las debería encontrar. Y las voy a reconocer por este núcleo bilobulado, así como se ve acá, y la cantidad de gránulos. Fíjense, esta eosinofilia y esta forma del núcleo, ustedes piensan
en un eosinófilo, ¿sí? Y acá están los gránulos en la microscopía con el cristaloide que se puede ver ahí en su composición. Su función es la de intervenir en los procesos de parasitosis. Acá está otra vez, ¿sí? Esa eosinofilia, glóbulos rojos alrededor. Vamos al basófilo. El basófilo que tiene diferente es la frecuencia que nosotros lo vamos a encontrar. Es una célula, es la más escasa de todas. De las 100 células que nosotros contamos, uno posiblemente que contemos sea un basófilo. Y fíjense, es una célula que en tamaño se parece a las anteriores, está alrededor de las 12 micras, tiene gránulos específicos e inespecíficos, y esos gránulos están tapando el núcleo. El núcleo no se lo ve por la cantidad de gránulos que tiene, ¿sí? Acá está, en la microscopía electrónica, y esos gránulos son gránulos azurófilos inespecíficos que tienen enzimas ácidas, hidrolasas ácidas, y específicos que tienen gránulos como en su contenido tienen heparina, tienen leucotrienos, que son mediadores del proceso inflamatorio. Otra vez acá, veo como si fuese un núcleo que a veces tiene dos lóbulos, y ese núcleo está tapado de esos gránulos. Esto es el núcleo y los gránulos que están tapándolo. Es una célula muy rara para verla. ¿Sí? Otra vez acá. ¿Lo ven? Sí, casi no se Sí, ve el profe. núcleo, digamos. Lo No se ve tapan el mucho. núcleo, sí. Y lo que tiene también, que no lo mencioné antes, en estas células, tanto en el neutrófilo, en el basófilo y en el eosinófilo, se ve el núcleo, son células en las que se puede observar el núcleo, pero no se observa el nucleolo. Vamos a otra célula, pero que ya está dentro del otro grupo, que se llaman leucocitos agranulares. Estos leucocitos agranulares nosotros tenemos dos, los linfocitos y los monocitos. Acá hay una célula que es el linfocito, que es una célula sumamente interesante, sumamente interesante. En realidad es mi célula favorita, siempre digo que el linfocito es mi célula favorita, porque es una célula que tiene características muy particulares. Morfológicamente nosotros caracterizamos a los linfocitos en tres tipos: linfocitos pequeños, medianos y grandes. Estas medidas, aproximadamente un linfocito pequeño es más chico que un glóbulo rojo, o sea que miden entre 5 y 6 micras aproximadamente. Un linfocito mediano mide 10 a 12 micras, y un linfocito grande mide 18 micras, ¿sí? Que son los más raros, los más, no raros, sino menos frecuentes. Los que son más frecuentes son estos, los pequeños. De acuerdo a sus funciones, nosotros dividimos a los linfocitos en linfocitos B y linfocitos T. Nosotros no podemos diferenciar en el microscopio los linfocitos B de los linfocitos T, solamente los vemos como linfocitos. Esta diferencia de B o T la podemos detectar en una microscopía electrónica. Y aparecen unos linfocitos, que son a su vez linfocitos grandes, que se llaman linfocitos NK, que esto vamos a terminar de entenderlo en la clase siguiente cuando veamos el sistema inmune. Este es el linfocito, esta es una célula, fíjense que es una célula diferente porque tiene un núcleo redondeado y tiene escaso citoplasma. Acá se ve, fíjense que hay una similitud o un tamaño parecido al de los eritrocitos, porque estos son los linfocitos más frecuentes, que son los linfocitos pequeños. Todo esto es el núcleo, y esto que queda acá como si fuese un margen solamente del citoplasma,
porque tiene un citoplasma sumamente escaso. ¿Sí? Acá se ve otra vez. Y acá un poquito mayor. Profe, no Acá entendí. vemos. ¿Los monocitos están dentro de los linfocitos o cómo es? Están en el mismo grupo, pero son células diferentes. ¿Sí? Ah, ¿Estamos? Están dentro de lo que se llaman agranulares. ¿Sí? profe, Sí. estos son los que tienen los gránulos inespecíficos nomás, ¿no? Exactamente. No es que no tengan gránulos, tienen gránulos en su citoplasma, solo que tienen los gránulos inespecíficos, porque los otros que se llaman granulares tienen los inespecíficos y los específicos, por eso son granulares. Estos tienen inespecíficos solamente, el linfocito y el monocito. ¿Bien? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, acá vemos la imagen y vamos al monocito. El monocito es una célula más grande. El monocito es una célula que está alrededor de las 18 micras de diámetro y tiene un núcleo así, como si fuese un núcleo en herradura, Profe. como si fuese... Sí. Disculpe, volviendo al linfocito, Sí, yo sí, leí que sí. tenía un pequeño centriolo, ¿puede ser? Sí, tiene un pequeño centríolo y es una de las incógnitas también de la célula, ¿no? La presencia de ese. Y después vamos a terminar de completar, de entender la funcionalidad, me voy a tomar unos minutos, pero en la clase que veamos sistema inmune, porque esta es una célula que es la célula por excelencia del sistema inmune, que tiene una participación especial en la defensa del organismo. ¿Sí? Tiene algunas otras organelas también el linfocito, ¿eh? Tiene algunas pequeñas organelas, no tan desarrolladas como cualquier otra célula, pero tiene. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver el monocito. El monocito, dijimos, célula grande, tiene 18 micras de diámetro, un núcleo así en escotadura, que tiene una forma de herradura. Esta es la escotadura de un monocito, tiene un citoplasma claro, y en ese citoplasma nosotros vamos a encontrar los gránulos inespecíficos que mencionó la compañera, ¿sí? Esos gránulos son lisosomas, y esos lisosomas tienen enzimas, y esas enzimas le van a servir al monocito para poder fagocitar las sustancias. Y los elementos que fagocita ese monocito, en realidad la función principal del monocito las va a cumplir sobre todo cuando él sale de la circulación sanguínea, y va a salir de la misma forma que sale el neutrófilo. Se va a producir una apertura de la pared de los vasos sanguíneos y la célula va a escapar entre las uniones celulares y se va a convertir fuera de la sangre en una célula que se llama macrófago. Entonces, dicho Atraviesan el, ¿cómo se decía? El endodermo, algo así. atraviesan, no es endodermo es la hoja embrionaria. Sí, endotelio, Atraviesan perdón. el endotelio, exactamente, el endotelio, y salen y cumplen su función, pero ya no van a ser, nosotros ya no lo vamos a llamar más monocito, sino lo vamos a llamar macrófago. Cuando él salió al tejido conjuntivo se llama macrófago, ¿sí? ¿Sí? Profe, entonces el monocito sería como una célula inmadura del macrófago. Sí, en realidad yo no diría que es una célula inmadura. El monocito es la célula que circula en la sangre, y el macrófago se denomina así cuando el monocito salió de la circulación y fue al tejido conectivo. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, acá tenemos imágenes de esos monocitos.
El núcleo es grande, el núcleo en herradura, un citoplasma claro, fíjense acá, fíjense el tamaño que tiene esta célula, y acá en la microscopía electrónica la gran cantidad de lisosomas que tiene. Entonces, decimos monocito a esta célula cuando está en circulación, y cuando ella sale de la circulación a través de la pared de los vasos sanguíneos, se llama macrófago. Y hay veces que ese macrófago queda en el tejido conectivo un tiempo prolongado, meses, o queda un tiempo mayor. Y cuando queda un tiempo mayor, va a pasar a ser un macrófago fijo de ese tejido. ¿Se acuerdan que vimos cuando veíamos en las clases de tejido conectivo, cuando eran los macrófagos fijos de tejido? Bueno, salen de acá, salen de la misma forma y permanecen en el tejido. Acá tenemos imágenes que ustedes van a ver. En esto, cuando vean en la imagen, en la microscopía óptica, en el trabajo práctico, claramente que ustedes no van a poder, si yo saco, ni yo no lo puedo hacer porque no tengo entrenamiento para esto. En esta imagen, si yo saco la leyenda, si es de canino o es felino, yo no voy a saber diagnosticar qué sangre es, pero el objetivo no es que ustedes sepan de qué animal es. Yo, si veo todo el preparado y puedo recorrerlo de punta a punta, lo máximo que podría hacer es aproximarme a decir que es de un carnívoro o es de un rumiante, por el porcentaje de células. Pero si saco la leyenda con este aumento, en realidad no voy a saber que es de un canino, y ustedes tampoco van a saber, porque esto es algo muy reducido, solamente para destacar la forma de la célula. Lo digo porque por ahí están preocupados en saber si van a tener que saber si es de un canino o de un rumiante, y en realidad no lo tienen que saber. Nosotros empleamos sangres diferentes porque hay células que se ven mejor en una especie que en otra. Los linfocitos se pueden ver con más facilidad en los rumiantes. Si tengo sangre de equino, puedo ver con más facilidad un eosinófilo. Si tengo sangre de perro, puedo ver con más facilidad un neutrófilo. ¿Sí? Por eso empleamos frotis diferentes. ¿Me siguieron? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, miramos un poquito las plaquetas. Las plaquetas son fragmentos de células, y esos fragmentos de células, nosotros si miramos, son estos que están acá, fíjense acá, estos que están acá. Claramente, al ser fragmentos de células, son menores en tamaño que los glóbulos rojos, y estas en la microscopía electrónica son aproximadamente, tienen un diámetro de 3 a 4 micras, ¿sí? Y si miro cómo es la conformación de esos fragmentos celulares son porque no tienen núcleo, voy a ver que tiene dos regiones. Una región periférica que se llama hialómero, que es esta región que está acá, y una región central que es donde se acumulan los gránulos, que se denomina granulómero. Si voy acá, que es la imagen que tienen, que van a encontrar en todos los libros, vamos a ver la concentración de gránulos en la porción central, que se llama granulómero, justamente por eso. Y esta es una célula que tiene lo que se denomina una concentración de hidratos de carbono acá en la región periférica, formando lo que se llama el glucocálix de la célula. Y en la parte interna de la membrana plasmática vamos a encontrar una organización de túbulos, que está representado acá. A esta región más externa es la que se llama hialómero, y en la porción central, granulómero. Y en esa porción central nosotros vamos a encontrar gránulos con diferente composición. Esos gránulos tienen una denominación que son con letras del alfabeto griego. Y tenemos gránulos alfa, gránulos gamma y gránulos delta, y esos gránulos van a tener compuestos diferentes, como son compuestos de serotonina, histamina, factores de la coagulación,
Porque esta es una célula que tiene la función de participar en el proceso de coagulación a través de la liberación de esos gránulos. Ella va a aglutinarse, se va a juntar con otras células y junto con una reacción que va a producir, va a impedir la salida de sangre de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Sí, profe. Esta es para mostrar la cantidad de gránulos que tiene esa célula. Dijimos que en las aves son células completas porque ellas tienen núcleo, ¿sí? Y tienen un tamaño mayor. Fíjense cómo cambia el tamaño de estas células. Tienen 10 micras aproximadamente, ¿sí? Y tienen una forma oval. Y ellas tienen una función, se les atribuye una función de fagocitosis. Y no solamente existe un tipo de trombocitos en las aves, sino se los va a volver a clasificar de acuerdo a la forma, lo mismo que pasa en peces, ¿sí? Entonces ellos se van a llamar trombocitos en forma de clavos, trombocitos en forma ovaladas. Hay diferentes formas que sirven para la clasificación. Acá vemos, ¿sí? En general se las ve así, se las ve como, no como fragmentos aislados, sino que fragmentos que están juntos, ¿sí? Estos son todos glóbulos rojos, y acá están los fragmentos de esas plaquetas. Una imagen más, esto les va a quedar a ustedes para mirar, para comparar después en el Power. Otra imagen más, haciendo referencia a los distintos tipos celulares. Y esto que vemos acá ya nos llama la atención, porque estos son glóbulos rojos, que son glóbulos rojos de las aves, que dijimos que tienen un tamaño mayor y que son con núcleo. Esto es lo mismo, voy a ver una imagen parecida si yo vería la sangre de los peces, que también tienen núcleo oval, que son células, los eritrocitos son células que tienen núcleo, ¿sí? Bien. Y vamos a esta parte, que es una parte un poquito más compleja, pero que vamos a tratar de simplificar para que no sea tan ardua. Esto es la formación de las células de la sangre. ¿De dónde salen estas células? Salen de lugares diferentes de acuerdo a la edad del individuo. Cuando nosotros estamos, cuando el embrión está en gestación, el primer lugar donde empiezan a aparecer las células de la sangre se llama saco vitelino. Desde el momento de la fecundación hasta la segunda semana no hay presencia de células de la sangre, pero a partir de la segunda semana después de la fecundación ya comienza a formarse células de la sangre. Y esas células comienzan ¿dónde? En una estructura que se llama saco vitelino. Después, durante la gestación, va a haber un momento en que el saco vitelino ya no va a formar, sino que hay una mayor participación del hígado para la formación de estas células. Se traslada desde el saco vitelino hacia el hígado. Y más adelante, un poco antes del nacimiento, el lugar que va a quedar y es el que va a permanecer después del nacimiento en toda nuestra vida, va a ser en la médula ósea. Esos sitios donde se forman los elementos de la sangre se llaman órganos hematopoyéticos y el proceso de formación de las células se llama hematopoiesis. ¿Qué es lo que tienen? ¿Cómo podemos simplificar? Porque yo ayer estaba pensando, ¿cómo hacemos para simplificar y que nos quede realmente algunos datos en la cabeza? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a rescatar algunas células que tienen capacidades. Hay una célula que tiene una capacidad de multiplicarse y continuar un proceso de diferenciación. A su vez, ella se va reponiendo a sí misma.
La primera célula en esta escala jerárquica y que es sumamente importante es una célula que se llama célula madre multipotente. Multipotente. O pluripotente también ustedes la van a encontrar, ¿sí? Mejor tal vez sea el título, la denominación de pluripotente. Sí, así está en el libro, profe. ¿Cómo? Así está en el libro, le digo. Como pluripotente. ¿Como Sí. pluripotente? Sí, así. ¿Eso me estás diciendo? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bien, entonces esa célula madre pluripotente tiene la capacidad para seguir formando células madres pluripotentes, pero también va a tener capacidad para diferenciarse en un tipo celular, en otra célula madre, pero que tiene una capacidad un poquito más reducida. Esa célula madre se la denomina, ustedes la van a encontrar como multipotente en el libro, ¿sí? Entonces, una es pluripotente y otra es multipotente, que ya tiene una capacidad un poquito más reducida. Ella ya no se puede formar, no se puede multiplicar a sí misma, sino que se va a diferenciar en otros tipos celulares, ¿sí? ¿Me esperan un poquito? Vale, ¿puedes hablar un poquito más despacio? Gracias. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Chicos? Profe, Sí, a ver si profe. entendí. Profe. ¿Multipotente y pluripotente es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. La Entonces no pluripotente, entendí. la pluripotente es la máxima. Es la que tiene la máxima capacidad. ¿Qué quiere decir la máxima capacidad? De diferenciarse en otras células madres como con capacidades menores, pero a su vez se repone a ella misma. Las otras células madres que tienen menores capacidades se llaman multipotentes. Se llaman multipotentes, pero ellas no se pueden multiplicar ellas mismas, sino que van a depender que éstas se diferencien en multipotentes. ¿Sí? Vamos a ver si puedo mostrar. Sí entendí, profe, ahora sí entendí. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, acá, miren un poquito acá. Este me parece que está como un poquito más claro y este es un gráfico que ustedes lo van a encontrar. Acá tenemos nuestra célula madre pluripotente. Ella se va a diferenciar en células multipotentes. Estas células multipotentes dependen de esta célula madre para seguir reponiendo, porque ellas no pueden multiplicarse a hacer más células madres multipotentes, sino que ellas tienen un camino solamente para adelante. Esas células madres multipotentes son de dos tipos: las que van a originar la serie linfoide y las que van a originar la serie mieloide. Las que originan la serie linfoide se van a dividir en células madres unipotentes, ya se las llama así, unipotentes, que van a originar linfocitos B, o unipotentes que van a originar linfocitos T. ¿Sí? Sí, Y esta otra célula madre multipotente, fíjense, va a originar células madres bipotentes. Bipotentes. ¿Por qué bipotentes? Porque por un lado va a terminar formando el monocito y el neutrófilo, que salen de la misma célula madre bipotente, y por otro lado va a terminar formando esta célula, que es el megacardioblasto, que va a dar origen a la plaqueta, y va a originar el proeritroblasto, que va a dar origen al eritrocito, y va a originar células que van a dar origen al basófilo y al eosinófilo. Vamos otra vez. Célula madre pluripotente va a originar células madres multipotentes. La célula madre multipotente va a originar células unipotentes, que quiere decir que se van a especializar en formar un tipo celular.
ese tipo celular va a ser diferente para el linfocito B y el linfocito T. La célula madre multipotente mieloide va a originar células unipotentes que van a dar origen al glóbulo rojo, a la plaqueta, que van a dar origen, esta que va a dar origen al neutrófilo y al monocito, que son células que tienen funciones y aspectos parecidos, al basófilo y al eosinófilo. ¿Mucho lío? ¿Se entiende bien, profe? Sí, ¿Se entiende bien? Bien. Otra vez acá, porque hay distintos gráficos. Acá tenemos la pluripotente y la multipotente. Esa multipotente es la que va a originar lo que se llaman colonias formadoras de células, que ustedes también pudieron encontrarlo en los libros. Y por un lado está la de la serie mieloide y de la serie linfoide. La de la serie linfoide se va a dividir en unipotentes para linfocitos B y T, linfocitos B y linfocitos T. Y la otra se va a dividir en bipotente, la que va a originar por un lado el neutrófilo y el monocito, y unipotente es la que van a dar origen al eosinófilo, al basófilo, a la plaqueta y al glóbulo rojo. Otra vez, son formas diferentes de presentarlo, pero ustedes no necesitan saber la secuencia de células, ¿sí? Solamente algunos datos. En la secuencia de células, como ellas se van diferenciando, nosotros no tenemos que la célula de la médula ósea forma directamente un eritrocito, sino que tiene la célula se va modificando. Entonces primero no se va a llamar eritrocito, sino que va a ser una célula que tiene núcleo y tiene características tintoriales diferentes, se llama proeritroblasto. Cuando predomina la basofilia se llama eritroblasto basófilo. Policromatófero, cuando ya comienza a tener acidofilia en el citoplasma. Ortocromático, una forma inmadura del eritrocito que a veces lo encontramos en circulación, se llama reticulocito, hasta que finalmente queda como eritrocito o glóbulo rojo. También el linfocito no es linfocito desde el vamos, sino que él tiene modificaciones. Primero se origina una célula que se llama linfoblasto, después otra célula que se modifica y se va a llamar prolinfocito hasta ser el linfocito como célula madura. Y lo mismo pasa acá con estas otras células, ¿sí? Son promielocitos y después nosotros vamos a tener células más diferenciadas que son las células maduras. ¿Sí? Tal vez acá en este tema de la plaqueta cambia un poco la denominación porque se llama megacardioblasto. El megacardioblasto va a dar origen al megacariocito y finalmente ese se va a transformar en plaquetas cuando ya se fragmente el citoplasma. Me interesa saber si es que se pudo entender algo de esto. Sí, profe, se entendió. Sí, Entonces, profe, se entiende básicamente bien. deberíamos Sí, se saber, entendió. básicamente deberíamos saber el inicio y el fin, por así decirlo. O sea que Exactamente. O sea, esta secuencia nosotros no le vamos a preguntar, pero, por ejemplo, esto deberían registrar. Un reticulocito. Reticulocito, con que ustedes se acuerden que es la forma previa al eritrocito, y que porque a veces lo encontramos en la circulación cuando hacemos extendido, entonces tenemos que saber que esa es una forma inmadura del eritrocito. Y con respecto a la formación de células, diferenciar un poco, y que no solamente registrar la pluripotencialidad en esta célula madre, la multipotencialidad en estas células que van a dar origen a las dos líneas linfoidea y mieloide, y en esa línea linfoidea la que va a dar origen al linfocito T y B, y en la otra a la que va a dar origen al resto de las células. ¿Sí? Solamente comparten la célula
bipotente, comparten el neutrófilo y el monocito. ¿Sí? Esto, Sí, profe. bueno, Sí, profe. acá está esta secuencia que va mostrando cómo se va cambiando, que lo usamos de ejemplo en el eritrocito, ¿sí? Fíjense cómo este eritrocito hasta nosotros vamos a ir viendo cómo él va cambiando para ver cómo va a perder el núcleo y cómo su citoplasma también va cambiando sus aspectos tintoriales. Y él va a perder las organelas que tiene, pierde el núcleo, ¿sí? Acá tenemos un reticulocito y acá tenemos un eritrocito completamente formado. Lo mismo pasa con las otras células. Estos nosotros no lo vemos generalmente, o es más raro verlo en circulación, sino que nosotros vemos en circulación las células maduras. Si vemos muchas células inmaduras en circulación, nos va a llamar la atención y nosotros tenemos que pensar un poquito qué está pasando en esa médula ósea. Bueno, acá están los cambios también, es solamente para representar acá cómo la célula va a ir cambiando sus características y cómo se las ve de acuerdo a esas etapas de evolución. Las otras células de la línea blanca hasta ser células maduras, solamente esto es a título informativo. Acá está la médula que está dentro de los huesos largos. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos en la parte esponjosa de los huesos largos? Veíamos que estaba ocupada por la médula, y la médula puede ser roja y amarilla. Se refiere a amarilla porque acá ya es una médula de un individuo adulto que está muy invadida de adipocitos, y la parte funcional es la parte que se la ve de un aspecto rojo. ¿Sí? Todos estos lugares donde todo esto que se ve acá es hueso, ¿sí? Y estos espacios es la médula. Acá están las células. En esto hay que tener bastante práctica para poder llegar a una conclusión y a un diagnóstico. En la médula, si nosotros vemos un preparado de médula, se complica bastante porque las formas inmaduras son más difíciles de definir qué tipo celular es el que va a dar origen. Entonces hace falta tener mucho entrenamiento para esto. Acá vemos otra vez un corte de médula. Nosotros no tenemos corte, es solamente para mostrarles. Y acá vemos invadidos de adipocitos. Bueno, la secuencia de la célula que están mencionando, y creo que es la última. A ver, vuelvo con ustedes. Muy bien. Bueno, en resumen, hacemos esto para ir cerrando. Nosotros en la sangre tenemos los elementos figurados. Prácticamente nuestro objetivo es poder clasificar esas células y poder diferenciar de acuerdo a su aspecto morfológico. Tenemos los eritrocitos por un lado, los glóbulos blancos por otro y las plaquetas. Hacer la salvedad de especie con respecto a eritrocitos, que son células sin núcleo en los mamíferos, pero en las aves y en los peces lo tienen. Y eso la transforma en células más grandes. Saber la función de ese eritrocito ligada al intercambio gaseoso es fundamental por la presencia de hemoglobina en su citoplasma. La clasificación de los glóbulos blancos, saber a qué se refiere cuando yo hablo de fórmula leucocitaria. Ustedes tienen que saber, porque se les va a pedir posiblemente el concepto. La fórmula leucocitaria relativa hace referencia a, y les van a dar opciones. Entonces, hace referencia a la cantidad proporcional de cada tipo celular. Hay especies neutrofílicas, especies linfocíticas. Saber las funciones, saber cómo se ve y saber las funciones de la célula. Y con respecto a las plaquetas, saber la diferencia también en cuanto a la conformación de lo que es en un mamífero y en las aves o en los peces. Y con respecto a la hematopoiesis, tratar de sintetizar y entender el gráfico de dónde vienen los tipos celulares.
Bueno, sí, subo el power, sí, subo, seguro. Solamente si me quieren hacer alguna pregunta. Profe, yo para aclarar Sí. nomás, en el Sí. libro había leído que decía que ese que usted dijo que cuando pasaba de estar en la médula ósea en los eritrocitos, ahí está en la médula ósea roja, ¿no? Dice. Sí. A ver, pero no entendí cuál es la... A ver si Abril. me explico. Cuando está en el hígado, dice que después del nacimiento Ajá. queda en la médula ósea, pero dice en la Ah. médula ósea roja, ¿no? Claro, claro. O sea, hace referencia a las etapas de formación, cuando al principio se forman en el saco vitelino, después se forman fundamentalmente en el hígado y un poquito en el vaso, en el órgano vaso, que se escribe con B larga y con Z, y después pasa, un poco antes del nacimiento, pasa a formarse en la médula ósea roja. Solamente que después que nosotros nacemos, crecemos, con el tiempo, como ya hay una menor reposición de elementos en la medida que vamos avanzando en edad, esa médula ósea proporcionalmente va a tener una menor cantidad de médula ósea roja y va a estar más invadida por tejido adiposo y por eso se llama médula amarilla. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Hay que saber esos momentos, porque por ahí en el embrión, ¿dónde se forman? Y primero se forman en el saco vitelino, después en el hígado y después al final en la médula ósea. En el individuo adulto, ¿cuál es el órgano hematopoyético? Es la médula ósea. A pesar de que se cree que el hígado conserva en casos de necesidad, por alguna gran pérdida de sangre, algo, conserva alguna capacidad para formar todavía elementos de la sangre, lo mismo en un individuo adulto. ¿Sí? Chicuelo, ¿estamos? Sí, profe. ¿Estamos? Doctora, una pregunta. Sí, profe. Yo estoy preparando el final y estoy de oyente y quisiera Sí. saber qué días son para estar en las clases. de oyente. ¿Qué días? Lunes y jueves. Buenísimo. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Vos vas a rendir ahora, Manuel? No, no me confío para rendir ahora, así que estoy. Porque Quiero ir asistiendo y escuchando. Está bien, bueno, porque viste que vamos a hacer mesas presenciales ahora, así que Sí. estate al tanto, ¿sí? Buenísimo. Muchas gracias. Chicos, ¿nos vemos? Ok. Nos vemos, profe. Hasta luego. Adiós. Bueno, Gracias. profe. Chao, chao. Nos vemos, profe. Gracias. Chao, 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 chao. Hasta luego, profe. Tenga buen día. Igualmente, chao, chao. Una pregunta, profe. A ver. ¿Cómo cambió la modalidad? Porque estaban avisando según las cátedras y van a cambiar Sí. la modalidad para nosotros también, para los que estamos cursando. ¿Vos ya tenés muchas ganas de venir? Y Decime que sí. Aprendo mucho mejor, así, yendo ahí, preguntando, sacándome las dudas. Sí, profesora, ¿qué le parece? Sí. ¿Dónde estás vos, José? Yo estoy acá en Corrientes Capital. Ah, bien, bien, bien. Estoy a 15 minutos para ir a visitarla, así que... Escucha, no, yo creo que las clases nosotros no vamos a poner todavía presenciales. Creo que no todavía. Porque salió algo bimodal salió. Sí. Nosotros estamos conversando con los profesores porque posiblemente lo que se puede hacer es, tal vez en el último módulo, vamos a invitarles a los que quieran hacer presencial, vamos a habilitar eso, ¿me entendés, José? Pero todavía es algo que de a poquito tenemos que ajustar, porque hay ciertos temores en la parte docente todavía.
Ah, perfecto. No, no, preguntaba porque yo la clase le voy llevando y usted me va llevando y yo voy aprendiendo cuando me va llevando una clase, ¿me entiende? Apuntando. Entonces, ¿qué le parece? Obvio que quiero la presencial, pero bueno, no se puede, bueno, obvio. Sí, pero cada vez estamos más cerca, ¿no? Cada vez estamos más cerca. Ojalá que podamos armar para el último módulo, o sea, después del tercer parcial, que pueda ser presencial. Ojalá que sí. Entonces, profesora, vamos a seguir nomás con el mismo sistema, nosotros así hasta el final, digamos, del cursado. Por ahora sí, por ahora sí. Perfecto. Gracias, profesora, que tenga un buen día. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao.